Bueno, buenos días. Esto es La Doble Ventana y hoy estamos con Miguel Delibes de Castro, investigador de la Estación Biológica de Doñana. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Hablamos hace unos días a raíz de un artículo que se escribió en el que alguien escribió y que comentaba cómo, o un punto de vista de cómo el veganismo podía reducir podía ser responsable de la desaparición de un mayor número de especies si todos fuésemos veganos. El artículo, tal y como comentamos por teléfono, le faltaba un montón de puntos de vista. ¿Qué te parece a ti o qué hábitos alimenticios crees que pueden ser más dañinos o actividades humanas, ¿no? en este contexto? Bueno, yo creo que el problema más grande para el medio ambiente es que somos muchos, básicamente, y luego que consumimos muchos recursos. Desde ese punto de vista, 7.000 millones de personas pues comiendo carne, cuando producir 1 kilo de carne requiere pues consumir 40 litros de agua o usar un montón de metros cuadrados para producir el pienso o el alimento para ese ganado, es más negativo que comer directamente las plantas que se producen allí. Es decir, que desde un punto de vista estrictamente alimentario nada más, una de las recomendaciones de los conservacionistas, de los conservadores de la naturaleza, es tender a consumir menos carne, especialmente en los países del hemisferio norte, que es donde más consumimos. El que el 70% de los recursos cultivados se dediquen a producir carne, a alimentar ganado en vez de alimentar personas, pues va contra conseguir un mundo más equilibrado y por tanto mejor conservado, ¿no? Pero esto es fácil de decir así. Desde ese punto de vista, pues el vegetariano, el vegano, se acerca más a la figura ideal del conservacionista que el carnívoro estricto. El señor, como conozco a algunos, que se sabe todos los McDonald's y todos los aeropuertos del mundo porque solo consume hamburguesas, ¿no? El científico, no es un científico americano así, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista es evidente, pero luego las cosas lógicamente no son tan sencillas, ¿no? El señor, si tú decides comer solo vegetales, pero consumes en España cerezas en diciembre que vienen de Argentina, pues estás consumiendo también muchísimo petróleo, muchísimo energía para traer las cerezas de Argentina hasta España. Desde ese punto de vista podríamos decir que un carnívoro español que come lo que se produce en su pueblo tiene menos efecto negativo que un vegetariano que se hace traer los productos vegetales de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las cosas desde ese punto de vista son complejos. Lo que recomendamos para conservar la naturaleza es tender a consumir productos de cercanía que no impliquen grandes traslados, que no impliquen gasto importante de energía en conservación, muchos días para llevarlos de un lugar a otro, mucha energía, y consumir no tanta carne como habitualmente consumimos. Yendo a otros campos, pues por ejemplo, consumir especies muy grandes o grandes depredadores es más negativo para la naturaleza que consumir especies que consumen plantas o que consumen plancton, por ejemplo, ¿no? Esto va contra el muy recomendado pezqueñines no, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza es mucho mejor comerse unos peces, digamos, pequeños, que hay más, que comerse un atún que a su vez para fabricar el kilo de atún ha tenido que comerse muchos kilos de peces pequeños, ¿no? Entonces ahorramos a la naturaleza, ahorramos impacto a la naturaleza consumiendo lo pequeño sobre lo grande, lo que está más cerca de las plantas, si no son plantas, pero que está más cerca de la cúspide de la pirámide trófica. En este sentido, luego, pues, decir cuál puede ser la actividad más negativa es muy complicado, porque el problema ambiental es uno solo, con muchas caras distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es más complicado ahora? ¿Consumir petróleo y calentar, incrementar el CO2 o destruir bosques? Pues bueno, las dos cosas son muy malas y las dos cosas deberíamos evitarlas, ¿no?
y destruyendo bosques también estamos incrementando el CO2 en la Tierra y además estamos destruyendo muchas especies únicas. En este sentido, es difícil hablar de qué actividad es la más mala. Pero es cierto que tenemos que ser conscientes de que todas las actividades tienen un impacto sobre la naturaleza y que esto es inevitable, es decir, que todos los seres vivos modifican la naturaleza. Gracias a eso podemos respirar, a que los árboles están produciendo, liberando oxígeno al hacer la fotosíntesis, ¿no? Liberan oxígeno y cambian la atmósfera. Si los árboles dejaran de coger CO2 y liberar oxígeno, no cabríamos ninguno en la Tierra. Bueno, ese efecto de tomar recursos y devolver residuos lo hacemos todos los seres vivos, con lo cual siempre se nos podrá acusar, hagamos lo que hagamos, de que estamos impactando en la naturaleza. Es verdad, sí. No es nada grave, no es lo que tiene que ser. Solo muertos impactamos poco, y aún así un poquito, porque estamos liberando residuos que otros van a reciclar. Eso es justo lo que te iba a decir ahora, que muchas veces mis desechos forman parte de la misma cadena biológica, ¿no? Claro. También así la vamos a afectar, efectivamente. Sí. Otra de las cuestiones que planteaba el artículo era, de alguna manera, era cierta crítica digamos, a grupos animalistas o grupos antiespecistas, en el sentido en el que decía que les da, como si dijéramos, les da mucha pena los animales domésticos porque se ven, porque los tenemos cerca, pero le prestan poca atención a los animales salvajes, ¿no? ¿Qué te parece, o las acciones que realizan este tipo de grupos, que son muchas, ¿no? ¿Qué repercusiones pueden tener en este caso para la sostenibilidad y para la biodiversidad? Bueno, yo creo que son dos sensibilidades efectivamente no similares, no parejas, o que no se deben confundir. En este sentido, se puede criticar a grupos animalistas por el efecto que pueden tener sobre la naturaleza. Yo he criticado mucho, por ejemplo, cuando en España algún grupo, que yo creo que no se han llegado a identificar, ha destruido granjas de bisones, liberando en la naturaleza miles de ejemplares, miles de individuos que tienen un efecto pernicioso. Ahora en España hay muchos bisones americanos y todos en la naturaleza, libres. Todos proceden de granja y están teniendo un efecto claramente negativo sobre muchas especies de anfibios, de ranas, del desmán ibérico, que es una especie endémica exclusiva de la península ibérica, sobre las ratas de agua, que han disminuido en muchos sitios. Pero esto ha pasado en gran parte de Europa. Aparte de esos bisones proceden de escapes de las granjas, es decir, si no existieran granjas no los habría, y otra parte proceden de liberaciones llevadas a cabo por defensores de los animales que no quieren que estén prisioneros y creen que libres van a ser más felices. Es difícil de cuestionar esto, como toda aproximación ética es personal, y el que diga yo no soporto un animal enjaulado, pues lo puede soltar. Sí que tiene que saber que de los miles que se sueltan, una inmensa mayoría van a morirse, y van a morir en malas condiciones, pasando hambre o atropellados o a palos en los primeros días después de la liberación. Pero otra minoría va a resistir y va a establecerse en los ríos y va a reproducirse y va a crear problemas ecológicos, problemas de conservación graves, ¿no? En este sentido, creo que hay que tener en cuenta qué medidas se toman. Son muy respetables todas las aproximaciones, es muy respetable el conservacionista y es muy respetable el animalista, el que no quiera tener, pero hay que estudiar cómo se pueden hacer las cosas. Se acusa a veces de radicalidad, pero la radicalidad está en los dos lados, ¿no? Efectivamente, algún colega mío, pues porque ha tenido animales de experimentación en su laboratorio, le han entrado en el laboratorio y lo han quemado. Por ejemplo, en Escocia. Pues esto me parece evidentemente radical como comportamiento, ¿no? Y no lo puedo compartir. Y me parece que hay un riesgo de que esta animadversión entre
naturalistas y animalistas, si se pueden llamar así, pues puede ir a más, ¿no? Entre los que contemplan al animal más como un individuo y los que contemplan más bien la especie, que es lo que hay que conservar, el aspecto de biodiversidad, ¿no? Pero de todas formas es igualmente radical ya solo el llamar radicales a los que comen carne o a los que se niegan a comer animales, porque, como digo, es una mejor aproximación a la conservación que la contraria. Comer mucha carne. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nos quedamos con una serie de cosas que has dicho como resumen, y yo también me quedo con la conclusión de que a la hora de escribir un artículo de este estilo hay que tener en cuenta muchos más puntos de vista, que todo es relativo, es decir, que al final hay una parte que tiene que ver con nuestras sensibilidades personales, pero también me quedo con que comer carne es más ineficiente y genera o puede generar más cambios en el medio ambiente, y por lo tanto hacer que nuestro paso por el planeta se note un poquito más de lo que se podría notar. Y no digo que haya que dejar de comer carne, pero sí, como comentabas tú antes, reducir, por lo menos en el hemisferio norte, la cantidad tan brutal de carne que comemos, porque además esto genera un desequilibrio social, que no sé si estarás de acuerdo, que es esa carne no la comen en África, la comemos en el hemisferio norte, ¿no? No, claro, es que además para producir el pienso para esos animales que nos comemos, eliminamos alimento para otras gentes en todo el mundo. Es decir, si ha pasado con la soja, ¿no? Cuando se dejó de alimentar por el mal de las vacas locas con piensos de origen animal al ganado en los países desarrollados, la soja subió mucho de precio, entonces empezó a usarse, todo se plantaba de soja, pero para venderlo para pienso, y la gente que estaba comiendo el trigo, el sorgo, el mijo que se plantaba antes, pues dejaba de comer, ¿no? O sea que eso es un problema evidente. Y en cuanto al artículo que decías, creo que lo contempla. Lo que pasa es que tiene una intención más ideológica, que yo creo que es innecesaria, que es meter el dedo en el ojo. Es decir, no te creas que eres bueno y no haces nada solo por hacer esto. Pero eso, ya insisto, lo podríamos decir de cualquiera, ¿no? Creo que es mejor ir en bicicleta que ir en coche o ir en avión, pero siempre podrás meterte con el que va en bicicleta diciéndole, porque la goma de la rueda está hecha con petróleo. Pues es verdad, nos podemos meter con cualquiera porque todos influimos en el ambiente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Bueno, buenos días. Esto es La Doble Ventana y hoy estamos con Miguel Delibes de Castro, investigador responsable de la desaparición de un mayor número de especies si todos fuésemos veganos. El artículo, tal y como comentamos por teléfono, le faltaba un montón de puntos de vista. ¿Qué te parece a ti o qué hábitos alimenticios crees que pueden ser más dañinos, o actividades humanas, ¿no? en este contexto? Bueno, yo creo que el problema más grande para el medio ambiente es que somos muchos, básicamente, y luego que consumimos muchos recursos. Desde ese punto de vista, 7.000 millones de personas pues comiendo carne, cuando producir un kilo de carne requiere pues consumir 40 litros de agua o usar un montón de metros cuadrados para producir el pienso o el alimento para ese ganado, es más negativo que comer directamente las plantas que se producen allí. Es decir, que desde un punto de vista estrictamente alimentario nada más, una de las recomendaciones de los conservacionistas, de los conservadores de la naturaleza, es tender a producción. De investigador de la Estación Biológica de Doñana. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Hablamos hace unos días a raíz de un artículo que se escribió en el que alguien escribió y que comentaba cómo, o un punto de vista de cómo el veganismo podía reducir, o era responsable, podía ser